Hola chavales, estamos aquí en Unión Más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 26 y con en el título. Hoy vamos a hablar de la victoria de Richard Carapaz en la penúltima etapa del Tour de Francia 2026. Antes de empezar este vídeo, os recuerdo que veis el vídeo que subí hace unas horas, que básicamente está haciendo esta misma etapa en el juego del Tour de Francia, en la serie del Líder 3, que ya os digo que si veis ese vídeo no os vais a arrepentir. Una vez dicho esto, con la ayuda de Pro Cycling Stars, pues os voy a presentar rápidamente el recorrido de hoy, que como sabéis era una jornada de casi 171 kilómetros de Wurz a Sisans hasta Alpe d'Huez. Estos 171 kilómetros se traducían en 5.624 metros de desnivel positivo, y como estáis viendo en el perfil de Pro Cycling Stats, pues básicamente había 4 puertos puntuables, un puerto de primera y 3 categoría. Como veis, el sprint intermedio pues estaba situado después del descenso de la Croix de Fer. Hay que decir que evidentemente esta etapa era la que más desnivel positivo tenía en esta edición del Tour de Francia. Perdonad por el fallo en la voz. En cuanto a los diferentes maillots, pues ya sabéis que el maillot amarillo lo viste Tadej Pogačar, el maillot verde Mads Pedersen, el maillot de la montaña Richard Carapaz y el maillot joven Isaac del Toro. Un dato curioso es que el día de hoy es el cumpleaños de Filippo Ganna, que cumple 30 años, y bueno, la neutralizada era de 6 kilómetros 700 metros, que hay que decir que Paul Seixas empezaba evidentemente con problemas en la radio, pero como estaba en la neutralizada no pasaba nada y el corredor francés de Decathlon podía regresar al pelotón sin problemas. Se daba el banderazo de salida, perdonad por el fallo en la voz, y básicamente pues ya estábamos a 9 kilómetros de los pies de la Croix de Fer. Había múltiples ataques en el pelotón, a falta de 171 kilómetros, a falta de 170 pues 6 corredores cogieron una pequeña diferencia: Xavier Mikel, Asparren de Pinarello, Stenhauser de Education First, Abrahamsen de 1X, Bistoffer de Lotto Intermarché, de Wolf de Total Energies y Warren Barguil de Picnic. Hay que decir que a falta de 167 kilómetros la diferencia entre los 6 escapados y el pelotón pues estaba incrementando y veíamos un problema mecánico para Aureliz Parpentray. Hay que decir que ya cuando la escapada se empezaba a subir la col de Cola de Fer, pues Bistoffer básicamente cedía, en el pelotón pues empezaba a tirar Víctor Campenaerts y ya se empezaban a quedar los primeros corredores, que en cuanto a ascensiones más largas de esta edición del Tour de Francia, perdonad, pues la que más larga era, bueno, la más larga es la de Col de la Croix de Fer y la cuarta más larga la de Galibier. En cuanto a dirección del viento, pues era oeste, 10 km por hora, y luego temperatura ambiente 26 grados Celsius, que hay que decir que atacaba a falta de 161 kilómetros Mateo Jorgensen. También racionaba Juan Ayuso. Bistoffer era capturado por el pelotón y la diferencia entre la escapada y el pelotón a falta de 160 kilómetros pues era de 40 segundos. Luego aceleraba Ben Giri a falta de 159 kilómetros, que por cierto los corredores que más han atacado en esta edición del Tour de Francia pues son Richard Carapaz con 24, Ben Giri con 21 ataques, Valentín Parpentray con 17, con 15 Quinn Simmons, 12 más Pedersen. Evidentemente de estos corredores ya os digo que pues el día de hoy, con lo que quedaba de etapa, pues esas cifras han aumentado. Seguíamos viendo múltiples ataques en el pelotón y se había formado un grupo perseguidor, que en este grupo 2 pues iba perdonad por el fallo en la voz, Bruno Armiral, Ben Gili, Richitelo, Tobias Foss, Tobias Johannesen y Romo, que por cierto se quedaban de la fuga Xavier Mikel, Asparren y De Wolf. Luego también de la fuga se quedaba Jonas Abrahamsen. Luego Xavier Mikel, Asparren llegaba a la altura de Abrahamsen a falta de 158 kilómetros. Mads Pedersen se quedaba del pelotón, aunque luego hablaremos del corredor danés, que ya sabéis que básicamente esta clasificación del maillot verde estaba en lucha, porque básicamente después del día de ayer pasar primero por el sprint intermedio, Mads Pedersen pues aventajaba en 57 puntos a Jasper Philipsen, pero todavía quedan 120 puntos por jugar por el sprint intermedio situado después del descenso de la Croix de Fer, luego el sprint intermedio del día de París y básicamente el final de etapa. También faltaría el final de etapa de básicamente esta 20ª etapa, pero evidentemente esa Jasper Philipsen no iba a pasar primero. De Wolf era captura por el pelotón a falta de 157 kilómetros, que seguía tirando Bruno Armiral. También cedía Egan Bernal. Veíamos como Xavier Mikel, Asparren y Abrahamsen, que se habían gestionado mejor, volvían a la fuga a falta de 156 kilómetros. Atacaba Mateo Jorgensen, con él se iba Tina Aresman y por delante había un grupo de 4 corredores: Warren Barguil, Abrahamsen, Xavier Mikel, Asparren y Stenhauser. A falta de 153 kilómetros aceleraba
Juan Ayuso. Los atacantes eran capturados a falta de 153 kilómetros, que también veíamos como Van Wilder cedía del pelotón. 15 corredores cogían una pequeña diferencia a falta de 152 kilómetros, que bueno, era el Bisma tenía Bruno Arminal, Jorgensen, Usefkus y Piganzoli. Anez Compañeros tenía Tobias Foss y Aresman. Education First, Ben Hill y Carapaz. El Decalón, Richitelo, Grupama, Braf Afonso, Lidl Trek Ayuso, Soudal Quick Step, Valentín Paspentre, Pigny Barguil, Red Bull Hilly y 1X, Tobias Johannesen. Luego hay que decir que del grupo 1, porque tenían 4 representantes en la fuga, pues tiraba Bruno Almiral. En el pelotón lo hacía Adam Yates a falta de 151 kilómetros. Warren Barguil cedía del grupo delantero y había alrededor de unos 20 corredores en el pelotón del grupo 1. Pues el corredor más peligroso de cara a la clasificación general pues era Juan Ayuso, que estaba a 15 minutos 58 segundos de el señor Tadej Pogačar. Hay que decir que el segundo más peligroso es Richard Carapaz, que iba octavo a 21 minutos 15 segundos de Pogačar. Hay que decir que Stenhauser cedía del grupo 1 y ahora en este mismo momento en el pelotón pues había 21 corredores, que ahora voy a pasar a mencionar, perdonad por el fallo en la voz. De UAE estaba Pogačar, del Toro Gross Garner Yates. Por parte del Red Bull, Evenepoel, Cataneo Van Gils. Del líder 3 del J. Simons Esquelmose. De Calón, Tisbenov, Prudón, Seixas. Del Astana solo Tejada. Por parte del Bahrein solo Dani Martínez. Movistar tenían a Castrillo y Romo. Pinarello tenía a Tom Peacock, Tudor, Stoller y Wishart. Y Total Energies a Jordan Jagat. Hay que decir que los corredores top que no estaban en el grupo 1 y en el grupo del maillot amarillo pues eran, por ejemplo, Egan Bernal, Ben O'Connor, Smith, Tiberi, Johnny Zaguirre, Van Wilder, Raúl García Pierna, Julián Martán, Matthew Van Der Poel. Aunque hay que decir que el corredor de Alpecin evidentemente se va a querer centrar en la etapa de mañana. Kwiatkowski, Budan, Philipsen, lo mismo digo, Higuita, Bauquelin, Basep, Wellens, Son Quinn, Tarling, Kostiu y Valgren. Hay que decir que a falta de 150 kilómetros en la diferencia entre el grupo del maillot verde y el grupo del maillot amarillo decrecía, porque estaba tirando con una auténtica bestia Mads Pedersen. Y hay que decir que ahora mismo la clasificación de la montaña pues era la siguiente de los corredores que iban por delante. Evidentemente el líder era Richard Carapaz con 91 puntos, y iba el tercero también, que era Valentín Paspentre, con 84 puntos, a 7 puntos del líder. Que hay que decir que básicamente pues en esta etapa el que pasara primero por todos los puestos pues sumaba 70 puntos, por lo que este maillot seguía en juego. A falta de 148 kilómetros el grupo del maillot verde entraba en el grupo del maillot amarillo. Por delante había 14 corredores, lo que os he comentado antes. Y ya estábamos a 148 kilómetros para la línea de meta, 43 kilómetros del sprint intermedio. Y la diferencia entre el pelotón y la escapada estaba incrementando en la parte final de la Croix de Fer. Vale, perdonad por este silencio, pero estoy buscando la captura siguiente, básicamente. Que claro, aquí lo tengo. Volvían al pelotón a falta de 144 kilómetros Tim Wellens y Van Mechelen. Luego en la fuga empezaba a tirar David Piganzoli, que estaba haciendo el esfuerzo, sobre todo Bruno Arminal, pero luego ponían al corredor italiano el Bisman y Sabaek, porque como digo tenía 4 corredores. La media de la primera hora de 29 kilómetros 500 metros, pero evidentemente esto es normal porque se estaba subiendo la Croix de Fer. A falta de 142 kilómetros pues estábamos a 4 kilómetros de coronar el puerto de la Croix de Fer, y Pascal Ackermann se confirmaba el abandono del corredor alemán de Heiko. Atacaba desde lejos Richard Carapaz, reaccionaba Valentín Paspentre, pero básicamente el corredor ecuatoriano tenía más fuerza que el corredor francés, que aquí estaba la lucha por la montaña. A falta de 142 kilómetros pues básicamente se había completado el 25% de los metros de desnivel previstos para esta etapa. Aceleraba Mads Pedersen, el corredor danés del Lidl Trek, y evidentemente en cuanto a metros de desnivel de esta edición del Tour de Francia pues llevábamos casi el 90%. Mads Pedersen estaba persiguiendo la fuga después de su ataque, porque el pelotón bajaba bastante el ritmo, y la situación ahora mismo la carrera era a unos pocos metros de coronar la Croix de Fer. Por delante Richard Carapaz, a 18 segundos Valentín Paspentre. Luego a 1 minuto 4 segundos pues el grupo de Arminal, Jorgensen, Sefkus, Piganzoli, Hilly, Ayuso, Hilly, Richitero, Aresman, Foss, Tobias Johannesen, Braf Afonso. A 1 minuto 40 más Pedersen, y a 2 minutos 12 el pelotón. A 1 kilómetro para la cima del cual de la Croix de Fer pues atacaba Tisbenov por detrás. Pasaba primero Richard Carapaz por el col de la Croix de Fer. Veíamos a Tisbenov que se caía tristemente el corredor belga en el descenso. En cuanto a los resultados de
de quién pasaba primero o segundo, en el cual de la Croix de Fer, pues evidentemente primero Carapaz, segundo Valentín Paz-Pentré, tercero Pianzoli, cuarto Ayuso, quinto Richitelo, sexto Sefku, séptimo Alesman, octavo Tobias Foss, que esto hacía que básicamente Richard Carapaz seguía líder. Segundo se había colocado Valentín Paz-Pentré con 99 puntos, a 12 puntos del corredor ecuatoriano, y Pogacar tercero con 90 puntos. Luego evidentemente en el descenso Valentín Paz-Pentré llegaba a la altura de Richard Carapaz a falta de 131 kilómetros. Van Wilder se había visto involucrado en una caída, falta de 131 kilómetros para la línea de meta. Y luego la situación de la carrera, falta de 130 kilómetros para la línea de meta, era la siguiente: por delante Valentín Paz-Pentré, Richard Carapaz, a 1 minuto 4 segundos Jorgenson, Pianzoli, Tobias Foss, Gili, Armiral, Braf Afonso, Richitelo, Ayuso, Johannesen, Sefcool, Gili y Aresman, y a 1 minuto 18 más Pedersen, a 2 minutos 13 segundos el pelotón, que bueno, a falta de 129 kilómetros, pues más Pedersen llegaba a la altura del primer grupo perseguidor. Ya estábamos a 23 kilómetros del sprint intermedio, que como os digo, pues todavía había lucha por el maillot verde. Se confirmaba el abandono de Van Wilder después de la caída, y que en verdad iba 12º en la clasificación general. El corredor belga de Soudal, en cuanto a falta de 123 kilómetros, pues Carapaz y Valentín Paz-Pentré se dejaban capturar por el primer grupo perseguidor, y la composición de la fuga, pues ahora mismo a falta de 123 kilómetros era la siguiente: por parte del Bisma había 4 corredores: Armiral, Jorgenson, Sefcool y Pianzoli. Líder que tenía Ayuso y Pedersen, porque el corredor danés acaba de llegar. Nez Compañeros, Aresman, Foss, Education, Fesa, Carapaz y Gili, Decalón, Richitelo, Grupama, Rafa Afonso, Soudal, La Pared, Pentré, Valentín, Red Bull a Gili y 1X a Tobias Johannesen. Luego, evidentemente, Ben Gili en la parte del descenso se acaba de descolgar el irlandés y estaba persiguiendo la fuga. Y en cuanto a victorias de los 14 corredores que ahora mismo estaban por delante, pues evidentemente en grandes vueltas, de los 14 fugados, 7 tienen victorias. Mads Pedersen tiene 12 victorias, que ganan las 3 grandes. 9 tiene Richard Carapaz, que después del día de hoy van a ser 10, que también ha ganado las 3 grandes. Sefcool 4, que ha ganado también las 3 grandes. Jan Gili tiene 3, 2 en el Giro y 1 en el Tour. También tiene Juan Ayuso 3, que 1 en el Giro, 2 en la Vuelta. Aresman también tiene 3, 2 en el Tour y 1 en la Vuelta. Y Valentín Paz-Pentré tiene 2, 1 en el Giro y otra en el Tour. A falta de 115 kilómetros, Ben Gili volvía a la fuga, que eso es una cosa bastante importante, que aquí seguía trabajando el UAE en el pelotón. Evidentemente la última victoria de los hombres de la fuga pues fue de Richard Carapaz en la etapa 18 del Tour de Francia, y el que más tiempo llevaba sin ganar de este grupo pues era Braf Afonso, que lleva sin ganar desde el año 2021, que ganó la corona individual del Tour Ciclista de Guadalupe, para que os hagáis una idea. Luego, a 2 km 600 metros del sprint intermedio, por el hueco entre la fuga y el pelotón era de 2 minutos 14 segundos. Veíamos un pinchazo de Tim Wellens y aceleraba Mads Pedersen, que evidentemente nadie le disputaba el sprint intermedio, por el cual pasaba primero, aunque todavía se lo tienen que disputar en París entre Jasper Philipsen y el señor Mads Pedersen, porque todavía hay 95 puntos en juego. También es verdad que estaba al final de esta 20ª etapa, pero evidentemente eso Jasper Philipsen no lo iba a sumar ni de coña. A falta de 104 kilómetros, pues empezaba a sufrir el Col de Telegraph. La diferencia entre la escapada y el pelotón pues se volvía a incrementar a falta de 102 kilómetros para la línea de meta, que es importante evidentemente indicarlo. Y aquí la diferencia pues llegaba a un poquito más de 3 minutos, perdonad por el fallo en la voz, a falta de 98 kilómetros para la línea de meta. En cuanto al mejor resultado de los 15 corredores en la fuga en esta edición del Tour de Francia, pues bueno, ya sabéis que tanto Mads Pedersen como Richard Carapaz han conseguido ganar. Por ejemplo, un segundo de Tobias Johannesen, que si no recuerdo mal es cuando quedó segundo por detrás de Van der Poel. Tercera ha quedado Jorgenson, que bueno, no voy a decir todos los resultados porque si no me tiró 20 horas. A falta de 96 kilómetros pues se quedaba Jorgenson, a falta de 95 kilómetros se quedaba también Mads Pedersen de la fuga. Y básicamente un dato curioso de Pro Cycling Stats es que de las etapas en toda la historia del Tour de Francia, por encima de los 5.000 metros de desnivel positivo, pues esta era la segunda más rápida, por detrás de la del año 2024, la 15ª etapa de Plateau de Bell, que es un dato bastante curioso. Valentín Paz-Pentré, bueno, Bruno Armiral se quedaba. A falta de 94 kilómetros empezaba a subir Valentín Paz-Pentré, que esto confirmaba que el corredor francés no iba bien, y definitivamente a falta de 93 kilómetros se quedaba el corredor francés, que aquí estaba tirando
Tobias Foss, aunque luego más tarde a falta de 91 kilómetros Foss colaboraba con un Bismarck, que en este caso era Davide Piganzoli. La clasificación virtual a falta de 91 kilómetros es que Juan Ayuso se estaba colocando quinto, y básicamente aquí pues el pelotón estaba casi 4 minutos. Braf Afonso se quedaba de la fuga a falta de 90 kilómetros, que bueno, el palmarés de los corredores que iban por delante era increíble, evidentemente. 2 Giros de Italia por lo sumado de Hindley Carapaz, 7 victorias de etapa en el Tour de Francia con Ben Hill, Jan Hindley, Richard Carapaz, Sepp Kuss y Aresman, un oro olímpico de Richard Carapaz, una vuelta ciclista a España de Sepp Kuss, 9 etapas en el Giro de Hindley, Ayuso, Hindley, Richard Carapaz y Sepp Kuss, por parte 8 etapas en la vuelta a España, Ayuso, Richard Carapaz, Sepp Kuss y Aresman. Y bueno, evidentemente no voy a decir todo el palmarés porque si no me tiro 3 horas, pero es increíble. En cuanto a los puntos de la montaña, pues quedaban, básicamente hoy se podían sumar un total de 70 puntos por el que pasara primero en todos los puertos, y Damiano Caruso empezaba a tirar del pelotón a falta de 88 kilómetros cuando ya Juan Ayuso iba quinto la general, y básicamente sacaba un tiempo de 1 minuto 42 en la general a Lenny Martínez, que bueno, aquí Juan Ayuso estaba mejorando 2 posiciones, pero la otra no la iban a disputar nadie porque era la de Matías Esquermosa. A 2 kilómetros 800 metros del Col de Telegraph pues veíamos como con el ritmo de Caruso pues empezaban a quedar más corredores. Ben Healy estaba tirando de la fuga, y bueno, de hecho Richard Carapaz se ponía en la rueda de su compañero, que evidentemente al no tener a Java Antispar en este grupo, pues Richard Carapaz iba más tranquilo. Pasaba primero por el Col de Telegraph, y ya la siguiente ascensión pues sería el Col de Galibier, pues que lo dicho, pasaba primero Richard Carapaz por la montaña, y no os voy a decir los demás puestos porque creo que no tiene mucho sentido, que en este momento pues sacaba 22 puntos a Valentín Pazpentre. Como digo, seguía tirando a falta de 77 kilómetros el Bahrein, y el pelotón pues estaba a unos 3 minutos 40 de la fuga. Luego Valentín Pazpentre era capturado por el pelotón a falta de 76 kilómetros. Veíamos a Warren Barguil un problema mecánico que ya se estaba empezando a subir el Col de Galibier, que era que se le había salido al francés la cadena. Luego la media después de 2 horas 43 minutos 39 segundos pues era de 35 kilómetros 300. Y tanto Mads Pedersen como Braf Afonso eran capturados por el pelotón a falta de 74 kilómetros para la línea de meta. Aceleraba Ben Healy, se quedaban Tobias Foss y Piganzoli a falta de 72 kilómetros, y con este ritmo que estaba haciendo increíble Ben Healy, por la diferencia entre la escapada y el pelotón se volvía a incrementar, que la última vez que se pasó por el Col de Galibier pues el ganador fue Tadej Pogačar en el año 2024, que evidentemente es un dato bastante importante de resaltar. Luego aceleraba UAE en el pelotón a falta de 71 kilómetros, se volvían a quedar corredores, que por cierto a falta de 71 kilómetros Mads Pedersen se quedaba del pelotón, pero evidentemente ya el danés no tenía que hacer nada. Llegábamos a la parte más dura de todo el Col de Galibier, con una pendiente máxima del 14,7%. Tobias Johannesen empezaba a sufrir a falta de 69 kilómetros y se cedía, y en los últimos 15 minutos de carrera la diferencia había decrecido de la escapada y el pelotón en 2 segundos. Luego a falta de 68 kilómetros volvía a entrar Tobias Johannesen, y los últimos, los máximos puntos que podía sumar un corredor de la maglia de la montaña eran 44 puntos, que evidentemente si pasaba de los primeros Richard Carapaz en el Col de Galibier pues ya se aseguraba maillot. Ya Ben Healy dejaba de tirar a falta de 67 kilómetros y cedía, básicamente porque ya había dado todo. A falta de 66 kilómetros aceleraba Aresman, y como digo pues estaba a falta de 66 kilómetros quinto Juan Ayuso en la clasificación general, que sacaba un tiempo de 1 minuto 24 a Lenny Martínez, pese a que se había puesto a tirar el Bahrein y también el UAE. A 5 kilómetros para llegar a la cima del Col de Galibier pues veíamos como Jordan Llega se quedaba. Empezaba a sufrir, aceleraba a falta de 65 kilómetros Juan Ayuso, atacaba a Richard Carapaz a falta de 65 kilómetros para la línea de meta, que habría una pequeña diferencia. Mientras tanto Juan Ayuso empezaba a sufrir. A falta de 64 kilómetros pues el hueco entre Richard Carapaz y el grupo perseguidor era de 7 segundos. Jordan Llegad a falta de 63 kilómetros ya cedía, y básicamente a falta de 63 kilómetros que nos hablar, Richard Carapaz era neutralizado por el primer grupo perseguidor, que estaba formado ahora
cabeza de carrera por Matthew Richitelo, Jan Hindley, Sepp Kuss y Richard Carapaz. En los últimos 30 minutos, pues básicamente la diferencia entre los escapados y el pelotón pues había ido a favor de los escapados, pues había aumentado 31 segundos. Luego la situación de la carrera la siguiente, por delante de los 4 corredores que mencionaba, unos 6 segundos Juan Ayuso, 45 segundos Peganzoli, Aresman y Tobias Johannesen, y a 4 minutos 25 el pelotón, que a 1 kilómetro para llegar al Col de Galibier, pues básicamente veíamos como ya paraba de tirar Grossgartner y empezaba a tirar Pogacar, que aceleraba, y se veía cómo se volvían a quedar muchos corredores. Pasaba primero Richard Carapaz por el Col de Galibier y Isaac del Toro empezaba a sufrir, que evidentemente esto hacía que su compañero de equipo bajara el ritmo, porque era el que estaba haciendo el esfuerzo, que en esta parte de la falta de 60 kilómetros el grupo del maillot amarillo estaba compuesto por Tadej Pogacar, Isaac del Toro, Remco Evenepoel y Seisat, básicamente los 4 primeros de la clasificación general, que hay que decir que ya con estos puntos del Col de Galibier pues había asegurado a Richard Carapaz ser el líder del maillot de la montaña, aunque hay que decir que tiene que acabar evidentemente todavía la carrera. Lenny Martínez, a falta de 59 kilómetros, volvía al grupo del maillot amarillo. Juan Ayuso volvía a la fuga. Luego hay que decir que evidentemente por detrás del grupo de Pogacar y compañía... A ver, claro, que no lo he dicho bien. Por delante, cuando llegaba Juan Ayuso, se formaba un quinteto, básicamente formado por Sepp Kuss, Hindley, Ayuso, Richard Carapaz, Richitelo. A 52 segundos que ya no iban a llegar estaba Peganzoli, Aresman, Johannesen. Luego a 4 minutos 44 eran los líderes, que eran Pogacar, del Toro, Evenepoel, Seisas y Lenny Martínez, que seguía tirando Pogacar. Y a 4 minutos 59 segundos estaba Maxime Van Gils y Skelmose, que ya a falta de 59 kilómetros pues estábamos en el descenso de el Galibier y a 31 kilómetros de los pies del Col de Sarén. Vale. Bueno, hay que decir que básicamente Richitelo, la parte del descenso del Galibier, Matthew Richitelo empezaba a sufrir y desgraciadamente para el corredor estadounidense se quedaba. Aunque hay que decir que los 4 que estaban en la fuga después de que se quedara Richitelo pues colaboraban bastante bien, que evidentemente la velocidad en la fuga, la bajada pues era de 100 km por hora, y aquí a falta de 49 km pues todavía iba quinto en la general Juan Ayuso, que sacaba un tiempo de 1 minuto 32 segundos a Lenny Martínez. Luego persiguiendo al grupo del maillot amarillo pues estaba Skelmose, Van Gils y Proudhon, que bueno, hay que decir que en el grupo del maillot amarillo pues evidentemente habían llegado más gente, estaba Pogacar, Evenepoel, del Toro, Seisal, Lenny Martínez, Skelmose, Proudhon, Van Gils, que el descenso pues lo estaba haciendo Tadej Pogacar. Eso era a falta de 43 kilómetros, y la siguiente ascensión pues era el Col de Sarén. En cuanto a victorias de etapa de los corredores de la fuga, pues Richard Carapaz, como he comentado, tenía 9 victorias de etapa en las 3 grandes. 4 tiene Sepp Kuss, que también ha ganado las 3 grandes. Jan Hindley 3, 2 en el Giro y 1 en el Tour. También 3 Juan Ayuso, 2 en la Vuelta y 1 en el Giro. A falta de 35 kilómetros, pues esta era la situación de la carrera. Por delante Ayuso, Carapaz, Sepp Kuss y Hindley. A 34 segundos Richitelo, que se había quedado en el descenso. A 2 minutos 21 el grupo 3, Peganzoli y Johannesen. Y en el grupo 4 pues era el grupo del maillot amarillo, porque estaba Van Gils, Skelmose, Lenny Martínez, Pogacar, Evenepoel, del Toro, Seisas y Proudhon. A falta de 30 kilómetros pues Aresman y Johannesen eran capturados por el grupo del maillot amarillo, y ya a falta de 29 kilómetros pues había completado el 75% de los metros de desnivel. Tine Aresman se había visto involucrado en una caída, porque se veía como en la parte derecha de su cuerpo pues básicamente estaba manchado de polvo, y aparte en el codo pues tenía una herida de la cual salía sangre. Ya estábamos a falta de 29 kilómetros, a 1 kilómetro de los pies del Col de Sarén, y la diferencia entre la fuga y el grupo del maillot amarillo a falta de 28 kilómetros pues era de 3 minutos 49, que la última vez que se llegó al Col de Sarén pues básicamente en Dauphiné en el año 2017 ganó Peter Canoat, y luego la última vez que se llegó dentro del Tour de Francia en 2013 en la 18ª etapa ganó este Riblón. En cuanto al palmarés, vamos a darlo ya entre los 4 corredores que están por delante, básicamente a Ayuso, Sepp Kuss, Richard Carapaz, y cuál era el otro, y Jan Hindley pues es el siguiente, que bueno, evidentemente 2 Giros de Italia, Hindley, Carapaz, un oro olímpico Carapaz, una Vuelta Ciclista España Sepp Kuss, 8 etapas en el Giro de Italia entre Ayuso, Hindley, Carapaz y Sepp Kuss, 4 etapas en el Tour de Francia entre Hindley, Richard Carapaz y Sepp Kuss, 7 etapas en la Vuelta Ciclista España entre Juan Ayuso, Carapaz y Sepp Kuss, una Tirreno y una Itzulia de Juan Ayuso, un Tour de Suiza de Carapaz, una Vuelta al Algarve de Ayuso,
2 vueltas a Asturias de Richard Carapaz, una vuelta a Burgos y un Tour de Utah SF Plus, una Fandrome Classic de Juan Ayuso, 3 etapas en el Tour de Suiza entre Juan Ayuso y Carapaz, Fauna Drame Classic, Trofeo La Grela y 2 etapas de Tirreno Adriático Juan Ayuso, 2 vueltas, 2 etapas en la Vuelta Ciclista a Cataluña entre Ayuso y Carapaz, y también entre Ayuso y Carapaz 2 etapas en el Tour de Romandía, o sea, el nivel era muy bueno. Aceleraba a falta de 27 kilómetros Juan Ayuso, reaccionaba Jan Hindley, y en el maillot, en el grupo del maillot amarillo pues empezaba a tirar Nicolas Prudhomme. Evidentemente la diferencia entre la escapada y el grupo del maillot amarillo empezaba a decrecer, que ahora mismo concretamente era de 3 minutos. Luego de que se apartara un poquito Prudhomme, empezaba a tirar Pogacar, aunque rápido se apartaba el corredor esloveno porque estaba poniendo el ritmo el equipo francés de Paul Seixas. Y en cuanto al mejor resultado de los 4 corredores de delante en esta edición del Tour de Francia en etapas, evidentemente el único que gana era Richard Carapaz, cuarto había quedado Sepp Kuss, quinto Juan Ayuso y 20º Jan Hindley. Luego, en cuanto al mejor resultado también del grupo del maillot amarillo, pues evidentemente Remco Evenepoel del Toro y Pogacar han ganado. Segundo han quedado Lenny Martínez y Johannessen. Tercero han quedado en una etapa Skelmos y Seixas. Cuarto Van Gils. Séptimo Aresman y 15º Prudhomme. David Piganzoli era capturado por el grupo del maillot amarillo a falta de 25 kilómetros. Atacaba Jan Hindley. Cedía Juan Ayuso, luego volvía a atacar Sepp Kuss, que básicamente con este ataque se veía como Richard Carapaz se quedaba atrás después del corredor, de atacar al corredor estadounidense, que básicamente pues se iban Jan Hindley y Sepp Kuss en principio solo. A falta de 24 kilómetros Sepp Kuss se iba solo, como decía, y Richard Carapaz a falta de 23 kilómetros llegaba a la altura de Jan Hindley. Luego básicamente en el grupo del maillot amarillo se quedaba Maxime Van Gils. Y a falta de 22 kilómetros el hueco entre Sepp Kuss y el grupo del maillot amarillo incrementaba. Luego a falta de 20 kilómetros la diferencia entre el grupo de Sepp Kuss, entre Sepp Kuss y el grupo perseguidor decrecía, y veíamos una aceleración a falta de 20 kilómetros de Nicolas Prudhomme y Paul Seixas, que evidentemente Paul Seixas estaba tirando fuerte porque quería atacar para ver si podía entrar en el podium y quitar la posición a Isaac del Toro. Luego, a falta de 20 kilómetros, veíamos como Richitelo, que estaba por delante y que se había quedado en el descenso del Galibier, esperaba al grupo del maillot amarillo, evidentemente para tirar a favor de su líder, de Paul Seixas. A falta de 19 kilómetros, tanto Richard Carapaz como Hindley llegaban a la altura de Sepp Kuss y ya estábamos a 4,5 kilómetros de la cima del Col de Saran. A falta de 19 kilómetros, la diferencia entre la escapada y el grupo del maillot amarillo decrecía por el ritmo del tablón. Cedía a falta de 19 kilómetros Skelmose, ya Nicolas Prudhomme se apartaba a falta de 18 kilómetros. Skelmose volvía al grupo del maillot amarillo, que en ese grupo pues estaba básicamente Pogacar, Evenepoel, del Toro, Seixas, Lenny Martínez, Skelmose y Mathieu Richitelo. Aceleraba Paul Seixas a falta de 18 kilómetros, por delante atacaba Sepp Kuss, que había una pequeña diferencia. Aceleraba Remco Evenepoel, reaccionaba Isaac del Toro, a falta de 18 kilómetros se quedaba definitivamente Matías Skelmose, aunque Paul Seixas empezaba a sufrir. La diferencia entre Sepp Kuss y el grupo del maillot amarillo a falta de 18 kilómetros pues era 1 minuto 47 segundos. Paul Seixas se quedaba, Lenny Martínez empezaba a sufrir y aquí empezaba a tirar Pogacar a falta de 17 kilómetros, que básicamente Sepp Kuss, pues lo dicho, tenía una diferencia de 1 minuto 49 segundos. Juan Ayuso era capturado por el pelotón a falta de 16 kilómetros. Y básicamente pues Sepp Kuss iba por delante y persiguiendo Richard Carapaz. La diferencia, de hecho, a falta de 15 kilómetros entre Sepp Kuss y Carapaz, a falta de 15 kilómetros pues estaba incrementando a favor del corredor estadounidense. Juan Ayuso era capturado por el grupo de Seixas, en el que estaba Matías Skelmose a falta de 14 kilómetros, y en este mismo punto pues Sepp Kuss sacaba a Richard Carapaz 16 segundos, que parecía que lo tenía bastante controlado el corredor del Bismarck Sabay. Pasaba primero por la Col de Saren, evidentemente, que si hubiera ganado pues podía sumar su 13ª victoria a Sepp Kuss como profesional, aunque es verdad que ha sido le han entregado el premio de la combatividad del día, porque es que no me salía. Luego, a falta de 11 kilómetros, en la parte que había un repecho, básicamente donde se estoy señalando en el perfil de Pro Cycling Manager, pues
Carapaz estaba cerrándole el hueco a Sefkus y básicamente el resultado pues era del Col de Saren en el paso. Sefkus primero, segundo Richard Carapaz, tercero Hildy, cuarto Pogacar que estaba tirando de ese grupo, Renko Evenepoel, Isaac del Toro, Lenny Martínez y Seisas, que básicamente con esto por Richard Carapaz se aseguraba después del Galibier todavía más, pues evidentemente el maillot de la montaña. A falta de 10 kilómetros pues Sefkus sacaba una diferencia a Richard Carapaz de 13 segundos y luego por detrás pues a 1 minuto 44 de Sefkus pues estaba Tadej Pogacar y Isaac del Toro, Renko Evenepoel y Martínez, que estaba tirando Tadej Pogacar. Ya a 2 minutos 44 estaba Ayuso, Esquelmos y Seisas, que los dos corredores del líder 3 pasaban la responsabilidad al corredor francés del Calón. A falta de 9 kilómetros 200 metros pues estábamos a 5 kilómetros de los pies de la subida de Alpe d'Huez. A falta de 7 kilómetros 400 metros pues veíamos con la diferencia entre Sefkus y el grupo del maillot amarillo pues era de 1 minuto 36. Veíamos una caída de Sefkus a falta de 7 kilómetros 400 metros. El corredor estadounidense volvía a la bicicleta y después de esto pues Sefkus sacaba una diferencia de 8 segundos a Richard Carapaz. Lo malo que, bueno, vamos a dar una estadística. Las últimas caídas de corredores que al final acabaron en victoria del día, pues la última ya sabéis que fue el GP de Hempingen, que ganó Lian Slock. Luego, por ejemplo, en el Giro de Italia la quinta etapa ganó Igor Arrieta. Estoy diciendo lo de básicamente el fútbol masculino, no, el ciclismo masculino, y la Milán-San Remo ya sabéis que la ganó Tadej Pogacar. Pero a falta de 5 kilómetros 900 metros se volvió a caer Sefkus y aquí definitivamente por Richard Carapaz iba en solitario, que también os digo que yo creo que esta segunda caída de Sefkus era por una mejor carretera, pero ya iba desconcentrado de la caída anterior y menos mal ha tenido bastante suerte que había, digamos, unas redes, porque si no se habría caído al barranco. Lo único que es una pena porque evidentemente Sefkus estaba haciendo un etapón, al igual que Richard Carapaz, que se iba en solitario, que la última victoria del corredor ecuatoriano pues fue hace 2 días. La falta de 5 kilómetros 200 metros, pues evidentemente la diferencia entre Carapaz y el grupo del maillot amarillo pues era de 1 minuto 7 segundos. Luego entramos en los últimos 3 kilómetros que era en subida, que aquí empezaba a tirar Jan Hindley del grupo del maillot amarillo a falta de 4 kilómetros 200 metros. Sefkus estaba persiguiendo a Richard Carapaz, pero después de haberse ido al suelo 2 veces. Lenny Martínez, que se había quedado del grupo de Tadej Pogacar y compañía. Y evidentemente, perdonad por el fallo en la voz, Richard Carapaz podía sumar su victoria número 26 como profesional. Lenny Martínez cedía del grupo del maillot amarillo a falta de 3 kilómetros, como había anticipado. Y básicamente corredores que se han caído en esta edición del Tour de Francia, pues el que más, Sefkus con 3, con 2 hay varios corredores que no voy a pasar a mencionar porque si no vamos a tardar mucho. A falta de 2 kilómetros 800 metros aceleraba Renko Evenepoel, como sufría Isaac del Toro, pues Renko Evenepoel había una pequeña diferencia, que básicamente Pogacar parecía que podía ir perfectamente a por Renko y también a por la victoria, pero básicamente se quedaba como gregario de Isaac del Toro, al igual que hizo en la parte final del Col de Galibier. Como digo, Isaac del Toro iba a la rueda de Pogacar y la diferencia a falta de 2 kilómetros 600 metros entre Carapaz y Evenepoel pues era de 51 segundos. La diferencia a su vez de Carapaz y Sefkus pues se incrementaba, que evidentemente después de las 2 caídas Sefkus iba bastante destruido mentalmente. A falta de 1 kilómetro 500 metros la diferencia entre Carapaz y Evenepoel decrecía, pero básicamente, bueno, un dato curioso, y es que el último ganador siendo líder de la montaña pues fue en el año 2018 Julian Alaphilippe en la 16ª etapa de Bañeres de Luchón. Richard Carapaz ganaba, segundo Renko Evenepoel, tercero Sefkus, que confirma su victoria número 26 como profesional Richard Carapaz, su segunda en esta edición del Tour de Francia. Por cierto, Renko Evenepoel suma su segundo puesto, lleva ya 34 segundos puestos, que la media ha sido de 34 kilómetros con 2, y básicamente el último corredor en acumular en la historia 3 victorias de etapa en el Tour de Francia. Pues en esta edición varios corredores han sumado 3 victorias generales, 3 victorias de etapa en el Tour de Francia. Uno es Richard Carapaz, otro Renko Evenepoel y otro Mathieu van der Poel y también Mads Pedersen. Una vez dicho esto, pues vamos a repasar cómo quedan las diferentes clasificaciones. Perdonad por el fallo en la voz. Vamos a repasar el top 10 de la etapa, que bueno, primero Richard Carapaz, segundo Renko Evenepoel, tercero Sefkus, cuarto Pogacar, quinto del Toro, sexto Lenny Martínez, séptimo Hindley, octavo Esquelmose, noveno Ayuso y décimo Seisar. Luego la general: primero Pogacar, segundo Evenepoel, tercero del Toro, cuarto Seisas, quinto Lenny Martínez, sexto Esquelmose, séptimo Ayuso, octavo Carapaz con 2 victorias de etapa y el maillot de la montaña, noveno Tom Pidcock, décimo Jordan Llegal. Luego el maillot verde: primero Pedersen, segundo Philipsen, tercero Viñan Girmay,
Luego la montaña, primero Carapaz, segundo Pogacar, tercero Valentín Perpentry, luego por jóvenes, primero Del Toro, segundo Sesas, tercero Lenny Martínez, luego por equipos, primero Lidl 3, segundo Bahí, tercero el Red Bull. Una vez dicho esto, vamos a intentar replicar la victoria de Richard Carapaz aquí en el Pro Cycling Manager 26. Conectamos cuando quedan un poquito menos de 50 kilómetros para acabar esta 20ª etapa del Tour de Francia aquí en el Pro Cycling Manager 26, que como sabéis este tipo de vídeos siempre lo hacemos en formato clásico y que por cierto os lo vuelvo a recomendar, que evidentemente no os vais a arrepentir, que veáis el vídeo que he subido hace unas horas de esta misma etapa en el juego del Tour, que he hecho la etapa completa y ha sido brutal. Una vez dicho esto, pues bueno, vamos a preparar el terreno evidentemente por el que tenga menos montaña, por el que tenga más de los corredores que están aquí. Que el primero evidentemente yo creo que va a ser Ben Hill por el mal día que tiene el irlandés. Luego vamos a colocar a Alex Boudin. Luego a Sean Quinn, yo creo. Ahí está, a Stinghauser vamos a reservarle porque evidentemente le hemos mandado que vaya por agua. Ya veis que quedamos 82 corredores aquí en el pelotón. No está viendo el destrozo que ha habido en la vida real, evidentemente porque por delante pues el propio Richard Carapaz estaba dando gas y encima por detrás estaba tirando el propio Pogacar. Ni tampoco lo que hemos visto en el videojuego, pero bueno, vamos a intentarlo. Ya ha repartido Stenhauser todo el agua. Bien. Evidentemente quiero ganar con Richard Carapaz, pero lo veo complicado. Además así con todos los corredores de la general es complicado, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿sabéis? No perdemos nada. Por lo menos no vamos cortado, que el día que ganó la 18ª etapa yo hice mal de poner el por 8 y me quedé con Richard Carapaz sin ningún tipo de fuerza, así que mejor vamos, eso sin ningún tipo de duda. Vale, llegamos aquí a la parte del embalse, que aquí hay un pequeño repecho, es el que estamos pasando ahora. A lo mejor a Ben Hill le deberíamos dar más gas. Ya veis que a Ben Hill y Boudin, Sean Quinn y Stenhauser les he dado el gel básicamente en la última parte del Col de Galibier porque han apretado muchísimo. Y ya empieza la ascensión al Col de Sarén. Ya veis que en principio hay ya esta primera pared, luego hay un descansito, se vuelven a subir unos kilómetros, hay un descansito y ya así duro hasta el final de la etapa. Vale, en esta primera etapa, en esta primera parte no vamos a apretar mucho, ahora sí que va a acabar en descanso. Ahí está, vamos a apretar con Ben Hill para posicionarnos mejor. Ya veis que va a haber de hecho un latigazo porque el UAE está abriendo gas con Gross Garner, que aquí evidentemente tiene a todo el equipo completo y sin ningún tipo de problema como en la vida real, así que Pogacar yo creo que va a buscar la victoria de etapa. Bueno, yo creo que la estoy liando, yo creo que vamos a poner ya a Sean Quinn, yo creo que evidentemente Ben Hill y Boudin me sobran, vamos a quitarles ya. El problema que dándome cuenta de esto, que ahora estoy en la mitad del pelotón y estoy perdiendo bastantes posiciones, encima la parte final del Col de Sarén, pues básicamente es muy estrecha. Menos mal que ahora hay un terreno llano donde supongo y espero que podremos recuperar alguna que otra posición. Menos mal. Vale, Sean Quinn, remóntame esto, por favor, que la ha liado. 81 corredores aquí, vaya tela, en un etapón de montaña con más de 5.600 metros de desnivel. Evidentemente, como digo, aquí lo estamos corriendo en formato clásica. Quiero estar más delante, Sean Quinn, por favor, ahí se queda Gross Garner, empieza a tirar Brandon McNulty. Vale, ahora se está notando más el gas, también se estrecha la carretera en la pancarta justo de los últimos 20 kilómetros. Como pega alguien un ataque ahora me va a joder, y es lo que hace Paul Seixas. Vale, cuidado, le sigue Tadej Pogacar, Piganzoli, Johnny Zaguerre, Cianut de Broes, Jonas Vingegaard. Vamos a quitar ya Sean Quinn, vamos a poner Stenhauser al corredor alemán, pero lo que os decía, que me voy a comer muchos tapones. Bueno, de hecho yo creo que lo más efectivo es poner el punto con Richard Carapaz y que sea lo que Dios quiera en estos últimos 3 kilómetros, que vamos a tener que remontar muchísimo. Claro, por eso quería posicionarme bien, porque sabía que del juego del Tour de Francia, que esta parte del Col de Sarén pues era muy estrecha, lo único que me he dado cuenta tarde. Y evidentemente estoy perdiendo mucho tiempo, ya veis que Stenhauser ya no me puede acompañar más. Vamos a ir con Richard Carapaz, vamos a ver si podemos subir a una posición. Un corredor ha cogido una diferencia de 56 segundos, que qué sorpresa es Tadej Pogacar, que evidentemente si no hubiera estado ahí luchando por el podium con Isaac del Toro, pues habría podido ganar sin ningún tipo de problema. Vale, vamos a llegar a la parte final. Está tirando Jonas Vingegaard. Yo creo que a ese grupito
voy a poder entrar sin ningún tipo de problema. Bueno. Vamos a apretar un pelín más ahí con el cursor de esfuerzo. Se queda Juan Ayuso. Por lo menos para llegar a ese grupito, ¿eh? Vale, aquí llega la pequeña bajada. Aquí no es donde ha tenido la caída, las dos caídas FQ, sino que la ha tenido en la segunda bajada después de los repechos. Vale, vamos a coger un habituallamiento. Vamos a coger agua, mejor dicho. No creo que no me hubiera hecho falta. Pero sí, nos va a joder el no llegar al grupo de Jonas Vingegaard. Vale, pues vamos a poner aquí un ritmo del 70. Tampoco ya veis que estamos muy bien de barras. Está tirando ahora mismo Renko Evenepoel, que bueno, ya veis que no está muy lejos Pogacar, a 1 minuto. A mí me saca el doble. Ya veis que vamos aquí con Juan Ayuso, que lo hemos saltado. Le hemos soltado en este repecho. Vamos a ver si en esta parte final que pica para abajo podemos remontar algo. A ver, estamos recortando al grupo de 6 corredores de delante, en el que está Lipovic, Pidcock, Isaac del Toro, Vingegaard, Seisas y Evenepoel, pero no nos va a dar para ganar, evidentemente. Aparte ya veis que voy reventadísimo, no tengo ningún tipo de barras para el P10. Es verdad que me queda la barra, me queda el gel, pero claro, con eso no voy a hacer nada, ¿eh? Vamos a ver si podemos ganar una posición de los corredores que van por delante. Evidentemente ya a Tadej Pogacar no le voy a poder sacar nada. Me voy a ir tomando el gel. Vamos a poner un ritmo de 75. En esta parte final de Alpe d'Huez vamos a ver si podemos remontar a algún corredor de delante. Veo que Renko Evenepoel se va para atrás. Está trabajando su compañero Florian Lipovic, que parece que está abriendo muchísimo gas. Lipovic se queda. Cuidado que Pogacar ya está a más de 1 minuto, a lo mejor a la altura de Lipovic, y el alemán sufre una crisis muy bestia. Podemos llegar a su altura. Vale, vamos a ver cómo gana Tadej Pogacar. También se ha quedado Isaac del Toro, Petato, un pico también. Por delante va a ganar ya Tadej Pogacar, que va a sacar más de 1 minuto 15 segundos al grupito de Paul Sisar, Renko Evenepoel y Vingegaard, que tiene pinta que va a quedar segundo Renko Evenepoel, como en la clasificación general de la vida real. Tercero Sisas, cuarto Jonas Vingegaard. Vamos a ver cómo quedamos nosotros. ¿Llegamos a la altura del Lipovic, sí o no? Vale, podemos llegar en este sprint, que al final vamos a quedar séptimos porque le ganamos en la parte final, como ha hecho en la vida real Renko Evenepoel a Sepp Kuss, que bueno, vamos a darle ya un por 8, que nos ha matado el no llegar en la parte final del Col de Sarén al grupo de Renko Evenepoel y Jonas Vingegaard. Pero bueno, da igual, tampoco me voy a poner a llorar aquí muchísimo, porque evidentemente era un objetivo secundario. Yo lo que quería era haber ganado, pero evidentemente eso no ha podido ser. Vamos a poner un por 8. El segundo corredor de llegar del Education First ha sido Stenhauser. Evidentemente no tenemos super escaladores. A ver, ya habéis visto que Ben Hill en la vida real se ha desvivido por Renko, ya veis que Ben Hill en la vida real se ha desvivido por el propio Richard Carapaz, y se ha notado básicamente porque ha conseguido su objetivo de ganar el maillot de la montaña, y aparte ha ganado la etapa, aunque es verdad que la etapa la ha ganado porque se ha ido al suelo 2 veces Sepp Kuss, y esa es la putada de este deporte, sinceramente, porque el corredor de Visma 100% se merecía la victoria. Pero bueno, así es este deporte. Vamos a ver si llegan todos los corredores. Falta por llegar The Klein, que le queda menos de 1 kilómetro ahora mismo. Vale, perfecto. Ahí vemos al final a Tadej Pogacar, que ha sacado 1 minuto 17 segundos a Renko Evenepoel. Pero bueno, no ha estado para nada mal el vídeo, así que bueno, lo que siempre suelo decir, si os ha gustado el vídeo, dale un like, si no un dislike. Espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.